Hoy en Hablando de Cine nos visita Pablo César, un director que conocemos de hace mucho tiempo, con su film que está hoy en cartel, Orillas. Un excelente film que cuenta una historia bastante interesante. Estuve leyendo ahí el argumento y me atrapó, porque tiene que ver con el estilo que Pablo César nos tiene acostumbrados con toda su filmografía. Hola Pablo, ¿cómo estás? Gracias por acercarte. Bueno, gracias Nilda, muchas gracias por la presentación también. Gracias, Pablo, me encanta hablar con vos. Me acuerdo de otras charlas que hemos tenido larguísimas hablando sobre cine, que siempre es un placer conversar. Bueno, contame sobre Orillas. Bueno, esta es una película que son dos historias que se cruzan en un momento. Una historia transcurre en el África, la otra historia transcurre en la Argentina, en la isla Maciel. Hay un joven a quien se apoda Llantas por las zapatillas, por esas zapatillas con resortes, los chicos dicen Llantas. Entonces se cree invencible. Tiene un amigo que es un brujo, al que le dicen el brujo, pero en realidad es un pastor, un banda, que es Daniel Valenzuela, que lo foguea para que siga con esa creencia de ser invencible. Claro. También por otra parte hay un médico, que es el doctor Núñez, interpretado por Javier Lombardo, que tiene una idea para unir los mundos, porque él cree que en el mundo no hay países, sino que hay personas. Y bueno, está Dalma Maradona, que es Elisa es la novia de Llantas, que también vive en un barrio muy humilde, en las afueras de la villa donde vive Llantas, y ella trata de encarrilarlo, de llevarlo por el buen camino, dentro de lo que es la conciencia de la pobre Elisa, que trabaja como ama de limpieza o empleada doméstica, mejor dicho, de la casa donde vive un joven llamado Nicolás, y Martín, que es Nicolás Tondito el que lo interpreta. Y bueno, después se van a encadenar una serie de hechos y algo va a suceder entre todos estos personajes. Llantas tiene dos amigos, Víctor y Johnny, que son como un trío inseparable, que también van por todas partes, roban, siempre salen victoriosos de sus aventuras, o desventuras. Y en África hay una mujer que busca desesperadamente por todos los medios la ciencia, el esoterismo, las creencias, la salvación de su hijo de 15 años que nació con una enfermedad y que ya su organismo no puede esperar más y va a una próxima muerte si no encuentran una solución. Todo esto se va a juntar en un momento, y poco a poco que la película va avanzando nos van apareciendo elementos que nos recuerdan a las raíces culturales africanas en la Argentina. La Argentina tuvo muchísimos africanos, fueron los que hicieron todas las expediciones en la historia que hemos leído en los libros, simplemente que son los primeros desaparecidos, son los desaparecidos históricos, es decir, se salieron de los libros, se los negaron, no se habló de ellos, incluso no se los censaba hasta entrados en mediados del siglo XX. Con Perón empezaron a censar. Es terrible eso. La historia de los afrodescendientes en Argentina es terrible. Son los creadores del tango, son aquellos que tomaban un tamborcito y en las milongas de Montevideo y de Buenos Aires lo llamaban tango, toca tango por Xangó, el dios Yoruba, de los orillas, que atraviesa el agua, y aquí se lo denomina chango, changuito le dicen a los chicos en el... Bueno, esto viene de la palabra yoruba africana, Xangó, y que, bueno, nosotros estuvimos durante 3 años estudiando todo esto, porque yo tampoco lo sabía. Sería bueno que enseñen estas cosas en el colegio, y no tanto San Martín blanco arriba de caballo blanco y todo tan blanco que algún... Se olvidamos los negros. Ahora hace poco hablando de eso, en el Instituto Sanmartiniano se negaron a un pedido que era de revisar los restos de San Martín, porque hay fuertes hipótesis de que él era mestizo y no quieren, porque tienen miedo de que fuera mestizo, y no sé cuál es el problema. Realmente las noticias a uno lo desconciertan, por lo menos a mí. Y bueno, la idea entonces es que poco a poco la película nos va mostrando, nos va hablando
dentro de dos historias de ficción con personajes sobre estos elementos culturales africanos que tenemos los argentinos desde la época de la colonia y que incluso los desconocemos. Hay una escena con unas diapositivas donde se cuenta algo muy cortito, donde se menciona que al día de hoy son más de 2 millones de afrodescendientes en la Argentina, y no se refiere a los africanos que aparecieron en los últimos 5 o 6 años, que acaban de llegar de la zona oeste, Senegal, Malí, que se los ve vendiendo billutería en las calles. No es referido a estos, sino a 2 millones de afrodescendientes, gente de piel blanca pero que tiene raíz africana. Claro. Interesante. ¿Tuviste que ir a filmar a África? Sí, fuimos a la República de Benín. Benín es un país muy pequeñito que limita con Nigeria y con Togo. En ese país se practica la cultura yoruba, porque para nosotros era importante ese punto, porque otro de los temas que se ve en la película son las raíces religiosas. La práctica del Umbanda en la Argentina, o del candomblé en Brasil o Uruguay, o santería en Cuba, es una práctica de origen africano y que fue traída por los esclavos, los hombres del África, y vinieron desde esa región, de lo que hoy se llama Nigeria, Benín, Togo. Fuimos a filmar a Benín porque nos abrieron todas las puertas. Hicimos 2 viajes de expedición, uno con el guionista, que es Jerónimo Toubes, y el otro con el productor ejecutivo, que es Pablo Ballester. En el primer viaje vimos si era posible todo lo que habíamos soñado, todo lo que Jerónimo escribió en su primera versión del guión, y en el segundo hice un primer casting o aproximación. En el segundo hice un casting definitivo con ensayos, y bueno, llegaron a un acuerdo, un apoyo, cooperación. Tuvimos apoyo de todos los organismos, tanto de allá como de acá, el Ministerio de Cultura de Benín, la Secretaría de Cultura de la Nación acá en Argentina declaró de interés cultural la película. El Inca le dio un gran apoyo, y también fue muy agradable para nosotros que a raíz de esta película el Inca firmó un convenio de cooperación cinematográfica con la Dirección de la Cinematografía de Benín. Así que sí, fue importante, un paso más en el África. Claro. Yo hacía una pregunta que a lo mejor no debería. ¿Cómo hicieron con el idioma? Bueno, con respecto a la película, en la película se habla español en las escenas de Argentina, obviamente, y en las escenas de África, en Benín, se habla la lengua yoruba. En Benín hay 3 lenguas, 2 oficiales que son el Fon y Yoruba, y el francés está instalado culturalmente, pero no todo el mundo lo habla. De hecho, no hay embajada de Benín en Argentina, la más próxima está en Brasilia, y allá nos manejábamos con el francés. Es decir, yo hablo francés y hablaba con los actores y los técnicos. Todos los participantes son profesionales, todos que trabajaron de aquel lado. Acá viajamos con un grupo reducido de personas, cabezas de equipo, el director de fotografía, el director de sonido, ayudante de cámara, productor ejecutivo, algunos más, y allá, todo el resto del equipo que complementaban, eran unas 30 personas. Claro, ¿cómo haces para comunicarte en un dialecto de pronto? ¿No? Inglés, francés, pero claro. Bueno, hay otras vías de comunicación, porque en realidad la última vez que estuve en África fue el año pasado en Túnez, en un festival de cine, donde también en ese país yo filmé una película, Equinoccio del Jardín de las Rosas, y fue mi viaje número 20 al África. Entonces, si tuviera plata viajaría más, pero también por mi país, porque de hecho he filmado en mi país. UNACU fue filmado en el Glaciar, Sangre se filmó una parte en Purmamarca. Pero allí hay otra manera de comunicarse con las personas. No es ni la plata ni la fama lo que los enceguece, son civilizaciones que trabajan desde otro lugar, al menos las que me tocó conocer a mí. Yo incluso he filmado películas como Afrodita, el Jardín de los Perfumes en Malí. Estuve con los Tuareg en medio del desierto, esa imagen que hizo Hollywood de los Tuareg que vienen con los sables y cortan cabezas, o que son traficantes. Habrá habido alguno que fuera así, a partir de eso hicieron todo un estereotipo. Nosotros al revés. En ese momento, estando en la filmación,
mientras estaban negociando el precio de la caravana para la película, porque yo quería una caravana y que hablaba ese guión de una caravana de tuaregs, la gente del Instituto de Cine de Malí, hablando en Bambara con el jefe tuareg, que habíamos encontrado una caravana, porque no es fácil encontrarlas, hablando en tamayé, con un traductor, discutían el precio del alquiler. Y yo esperando con todo el equipo, el tiempo que fuera en el desierto, 50 grados de calor, me puse a dibujar en la arena las primeras frases del Corán. Yo había estudiado el árabe cuando fui a hacer equinoccio a Túnez, y todos los hombres tuaregs que se habían quedado ahí, esperando también la decisión de la negociación, porque además para ellos, como todo árabe, es muy importante lo que es discutir el precio, no es algo que le diga vale 10 y ya está y aceptan. A ellos les gusta el regateo. Sí, es como una tradición. Entonces, me puse a escribir el Corán en la arena con el dedo y a recitarlo. Los primeros versículos, el primer versículo en realidad, verset del Corán, y ellos se me acercaron, me miraron y se fueron a hablar con la gente que estaba negociando, y volvieron todos, y entonces me dijeron que yo era un hermano de ellos y que no iban a cobrar, que iban a actuar gratuitamente, y yo lo hice de corazón porque me pareció muy fascinante sus miradas a través de las túnicas que estaban así, y eran como que eran miradas que te desnudaban. Entonces la idea era, bueno, voy a escribir algo que me lo transmitieron, y yo lo hice de corazón. Y nosotros dijimos, no, mire, esto lo aprendí cuando estudié algo de árabe, yo no practico. Quería ser sincero con ellos y no quisieron saber de nada, actuaron así, entregando sus afectos y su buena energía. Nos traían dátiles y cordero a la noche, increíble. Sí. Por eso yo creo que hay que llegar a esos lugares. Acá en Orillas está la ceremonia del Egungun, que es una ceremonia, yo creo que muy pocas veces se habrá filmado, no sé si hay filmación de la ceremonia del Egungun, tal vez exista, y es una ceremonia muy especial porque el Egungun, según sus creencias, es una persona como un sacerdote que incorpora un espíritu. El espíritu lo posee y él se empieza a acercar a las personas que necesitan hacer algún cambio en su vida o tienen que hacer algo para... Entonces hasta tienen temor de ellos. Hay gente que ha muerto del susto porque el Egungun venga y lo toque. Es un hombre vestido, bueno, con un ropaje, algunos llevan una gallina muerta arriba de la cabeza. Bueno, hicimos una ceremonia, vinieron varios Egungunes en realidad para poder dar colorido a esta ceremonia, y los tambores, los batás que se tocan con un palillo, como si fuera la parte del mango de un paraguas, ¿no? De madera, que son las invocaciones, son las llamadas a las energías y a las fuerzas de la naturaleza. ¿Cuánto tiempo estuviste filmando en África? La filmación en sí duró 3 semanas allá, sí, y la preparación fueron 2 viajes previos y unos días antes de la filmación también. Sí. Pero qué buena experiencia. Me parece que tenés que hacer una película de tu vida, de todos tus viajes, de todas tus experiencias, porque realmente yo me acuerdo de algunas que has contado, estabas contando esta de Tuareg. Me parece que sería interesante ver dentro de unos años, está bien, sí, como que no fuera vos, ¿no? Contar la historia de un director de cine. Son muy ricos para contar todo eso. Gracias. Tenés unas grandes historias, tus películas son particulares además, ¿no? Siempre enfocando lo que no todos enfocan, ¿no? Nos permitís ver algo que no todos ven. Yo me acuerdo de muchas de tus películas y de cassette que me habías prestado en su momento para que los veas, después nos charlábamos por teléfono, y claro, y tenía como... toca cosas que la demás no toca. Así que me parece que tenés que empezar a escribirla ya. Bueno, te cuento, no sé en qué horarios lo hice, pero de la trilogía, la que filmé en Túnez, en India y en Malí, escribí un libro, pero no lo edité, está escrito, algún día lo publicaré. Así que habrá que agregar todo esto, pero también sería lindo hacer algo visual, como un autorretrato. Bueno, porque creo que las anécdotas siempre ayudan también a abrir las mentes a las personas. Aparte porque vos viajas a lugares donde no todo el mundo viaja. Sí, son destinos difíciles de llegar. Siempre los elegí y siempre tuve las puertas abiertas. Eso fue algo que
probablemente en otro plano, de la realidad se pueda explicar. Exactamente. Pablo, te agradezco mucho por haber venido, que me encanta, con él podemos hablar horas. Orillas, entonces. Te agradezco mucho y vamos a ir a verlo. Bueno, muchas gracias. Estuvimos con Pablo César, director de Orillas, un film que está en cartel. Tenés que ir a verlo con un excelente elenco y una historia atrapante.